mis hermanos, Dios les bendiga, la Virgen les guarde. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es lunes 4 de febrero. Yo quiero invitarlos en este momento, mis hermanos y mis hermanas, a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Genesarenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo, y a veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr. Vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban corriendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de aquella su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: ve a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar para hoy 4 de febrero, lunes, la palabra de Dios, el Evangelio, la Buena Nueva. La liturgia de hoy nos ha regalado a nosotros la lectura del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, versículo 1 hasta el 20, donde encontramos la historia del endemoniado de Gerasa. Quiero ir un poco más atrás del Evangelio. En el capítulo 4, versículo 35, dice lo siguiente: este día al atardecer les dice: pasemos a la otra orilla. Los discípulos se suben a la barca, despiden a la gente, se suben a la barca, ven una tempestad terrible, tal vez creyeron que se iban a hundir, clamaron al Señor, creyendo que se iban a hundir,
y se olvidaron de la promesa del Señor. ¿Cuál fue la promesa de Dios? Pasemos a la otra orilla. Si el Señor ya lo había dicho, es porque así era. Sin embargo, esta tempestad les hizo olvidar la promesa, la misericordia de Dios. El cumplimiento de esta promesa está en el capítulo 5, versículo 1. Y llegaron al otro lado del mar. ¿Qué está viviendo usted? ¿Qué está pasando por su vida? Tal vez las olas, las tempestades lo están zarandeando y usted se siente hundir y no sabe qué hacer, y a veces se siente abandonado por su familia, por sus amigos, por la iglesia, por su párroco, por el obispo. Se siente a veces olvidado hasta por el mismo Dios. Sin embargo, Dios hoy me trae aquí para que te diga: lo que Dios promete lo cumple. Y así esté zarandeado, así esté siendo sacudido, así esté siendo usted pasado como el trigo por la criba, Dios no lo va a dejar ahí. Podemos repetir como dijo Job: yo sé que mi Redentor me tiene que levantar del polvo de donde estamos a otro mejor lugar. Eso fue lo que dijo Job. Dios me va a levantar de este polvo en el que me encuentro. Hay gente que me dice: padre, es que yo ya sentí que toqué fondo. Yo le digo: qué bueno, porque aquí ya no se puede bajar más. Ya si usted tocó fondo, ya lo único que tiene que es echar para arriba, como decimos los colombianos. Ya no hay por dónde. Yo también he sentido en mi vida que he tocado fondo. A veces los enemigos, con sus humillaciones, con sus calumnias, nos humillan, nos aplastan, nos apretan, pero no nos ahorcan. Tal vez los enemigos a veces creen que con mentiras pueden hacernos cerrar puertas. Yo lo he vivido como sacerdote. Usted como sacerdote siente que se le cierra una diócesis y se le cierra la otra, una calumnia aquí, una injuria aquí, dicen una cosa allá, y sin embargo no nos van a acabar, porque la misericordia de Dios es eterna. Tal vez usted lo siente con su familia, lo calumnian, los injurian, la sociedad, perdió el trabajo, la bancarrota, la enfermedad. Sin embargo, Dios siempre es misericordioso y siempre cumple lo que promete. Hoy el Evangelio nos presenta un caso terrible. Un hombre que estaba endemoniado, y eso es terrible. El hombre tenía una posesión demoníaca. No solamente había un demonio, legión. Legión dice la traducción de la Biblia de Jerusalén, que hace alusión a las tropas romanas y sugiere la gravedad de la posesión diabólica. Una posesión diabólica terrible, legión. Y un hombre con unas particularidades terribles. Este hombre no podían ni amarrarlo con cadenas porque las rompían. La Iglesia Católica dice que para poder discernir si hay una posesión en alguna persona, ojo con esto, no hay ni posesión diabólica ni posesión demoníaca, satánica. Ni posesión diabólica ni posesión satánica. Hay posesión demoníaca. Los demonios son los que poseen. El diablo, Satanás, no puede poseer a nadie porque el diablo no es omnipresente. Lo único que está presente en todos los lugares es Dios. Y si Satanás posee a una persona, no puede atacar al resto del mundo. Y entonces no hay posesión satánica ni diabólica. Hay posesión demoníaca. Los demonios son los que poseen a las personas. ¿Y por qué un demonio posee a una persona? Porque la persona libre y voluntariamente le abre su vida a través de diferentes aspectos, practicando magia, brujería, hechicería, reiki, tal vez jugando ouija, otras cosas que hacen, se meten en el lado oculto y entonces entran en grandes problemas porque tocan algo que no tienen que tocar. Y el demonio nunca hace un favor gratis y nunca se invoca al demonio en vano, dicen los satanistas. Siempre que usted hace una invocación directa o indirecta, un pacto directo o indirecto, siempre va a tener una repercusión negativa en su vida. ¿Quién sabe qué haría este hombre? Sin embargo, estaba totalmente poseído por un demonio. Tanto que dice que vivía en los cementerios, que no podían amarrarlo. Tenía una fuerza terrible. La Iglesia Católica nos dice que hay 4 aspectos para saber si una persona está poseída por un demonio. Primer aspecto, dice lengua desconocidas que las hable. Segundo aspecto, dice una fuerza sansónica. Es una fuerza terrible como la que tenía este hombre. Aversión a lo sagrado y que diga cosas ocultas, pecados, secretos, cosas que de la gente muchas veces. 4 aspectos, ¿no? Conocimiento a veces de las cosas ocultas, hablar en lenguas extrañas, tal vez una aversión a lo sagrado, una imagen, un crucifijo,
ven un crucifijo y se aterran. Yo a veces quedo aterrado de los hermanos que no son católicos. Cuando ven una imagen sienten odio, resentimiento y quieren romperla. Una aversión a lo sagrado, el agua bendita. Poner agua bendita, cocinarle con agua bendita, rociar agua bendita en la casa, poner una imagen debajo de la almohada o del colchón, sin que sepan, y de repente se sienten totalmente fuera de sí, desencajados. Ahí hay algo. Y la fuerza sansónica. Yo he tenido casos en las liberaciones, en los exorcismos, que muchas veces practicamos sobre los posesos, donde una niña o un joven de 9, 10 años, 15 años, y no puede ser dominado ni por 7, 8 hombres, porque los lanzan para un lado, los lanzan para otro. ¡Qué terrible esto! A este hombre le pasaba lo mismo. Este hombre estaba poseído por el demonio, una posesión, y cumplía con este medio de discernimiento una fuerza sansónica. Rompía cadenas, rompía grilletes, se golpeaba contra las paredes y absolutamente nada le pasaba. ¡Qué terrible esto! Y entonces Jesús, que había cumplido su promesa con los discípulos, que había llegado a esta región, la región de los paganos, el Señor está caminando y dice que de repente este hombre se va delante de Jesús, se pone de rodillas y con una fuerte voz, dice, al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con fuerte voz: ¿qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? El mismo demonio reconoce quién es Jesús de Nazaret, Hijo de Dios, es decir, Dios mismo en medio de la tierra. Vea lo que dice: te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Por qué le dice esto? Es que él le había dicho: espíritu inmundo, sal de este hombre. Es decir, el Señor estaba realizando un verdadero exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Dice la iglesia en su ritual: cuando por el poder de la iglesia se le ordena directamente a un demonio que salga de algún cuerpo, es lo que se llama exorcismo. El Señor estaba realizando un exorcismo, estaba conjurando, estaba ordenándole a este demonio que saliera de este hombre, y el demonio le suplicaba que no lo atormentara. Y entonces vea lo que continúa diciendo, y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Es importante para los exorcistas saber el nombre del demonio que está dentro de la persona, para ordenarle por nombre propio, en el nombre de Jesús, por el poder de la iglesia, que salga de esta persona. Yo a veces le digo a la gente: una persona normal y común no puede realizar un exorcismo, solamente se realizan los exorcismos, solamente los obispos. Dice el numeral 1172 del derecho canónico que solamente los ordinarios del lugar pueden ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos, o en su defecto a quien el ordinario delegue. Y el ordinario, dice el parágrafo segundo, solamente puede ordenar a un presbítero o autorizar a un presbítero que sea prudente, docto, íntegro y con testimonio. ¿Qué significa esto? Que solamente el obispo puede realizar exorcismos, o a quien el obispo delegue como exorcista. Le puede dar una orden directa. Y en el ritual anterior se le preguntaba al demonio cuál era su nombre y que saliera. En el nuevo esa parte la han quitado. Pero sin embargo, vea lo que hace el Señor: ¿cuál es tu nombre? Y le contesta: mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara de aquella región. Hay personas que hablan de espíritus territoriales, y aquí podemos tener una base bíblica de esta afirmación. Hay demonios que se apoderan de las casas, de las ciudades, de los países, de los lugares. Se llaman demonios espíritus territoriales. Le ordenaban no solamente que no los sacara del hombre, sino que no los expulsara de aquella región, dice la Sagrada Escritura. Sin embargo, viene algo profundamente teológico, que debemos entender esto que viene, hermano, desde el versículo 11. Había allí un rebaño de cerdos comiendo al pie del monte. Los cerdos en la Biblia son el símbolo del pecado. Un judío no podía comer cerdo ni cuidar cerdos. El hijo pródigo, cuando renuncia a la casa de su papá y se va para un país pagano a cuidar cerdos y quería alimentarse de la comida, las algarrobas que le daban los cerdos. Eso para un judío era terrible. Un judío no podía cuidar ni tener contacto con cerdos, entre otros animales, porque era un animal impuro. Signo y símbolo del pecado. Quedémonos ahí. Signo y símbolo del pecado. Y le suplicaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Ojo con esto: el demonio no puede estar en el cuerpo, no es el lugar. Dios a nosotros no nos creó para que fuésemos poseídos por un demonio. No,
Dios nos creó, como dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3 en adelante, sobre todo el 16 y 17, que nosotros fuimos creados para ser templos vivos del Espíritu Santo de Dios. Hermano, si usted está siendo atacado por un demonio, Dios a usted no lo creó ni para que fuera habitado por un demonio, ni para que fuera habitado por una enfermedad. Dios lo creó a usted para que usted sea templo vivo del Espíritu Santo de Dios. Escúcheme muy bien. Segundo apunte teológico. Primero, los cerdos. Segundo, los demonios le ruegan a Jesús que le permitan estar en aquellos cerdos. Y dice que el Señor se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los cerdos. Y los cerdos, unos 2000, se arrojaron al mar. Tercer apunte teológico. De lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Quedémonos ahí. Primero, los cerdos, símbolo del pecado. Segundo, los demonios no pueden estar en un cuerpo, tienen que estar fuera. Y tercero, son arrojados al mar. El mar es símbolo del mal. Cuando el Señor le ordena al mar que se calme, le está ordenando el mal. Cuando el Señor camina sobre el mar, está caminando sobre el mal. Entonces podemos decir, los demonios no pueden estar en un cuerpo porque ese cuerpo fue creado para ser habitado por el Espíritu Santo de Dios. Los demonios, con el pecado que son los cerdos, tienen que ser arrojados al infierno, que es el mar. Allí es donde verdaderamente tienen que estar. Hay personas que al no saber esta simbología teológica, cuando hacen una liberación, una oración de liberación cualquiera, le ordenan a los demonios que se vayan al fondo del mar. Y eso es un error. Eso es un error. Porque no se pueden enviar a la naturaleza. Por ahí muchas veces hay tantas catástrofes. Tsunamis, una cosa y la otra, aunque hay gente que creerá que el Padre Bernardo es un iluminado cuando está hablando de esto. Pero es que quiero profundizar un poco en el Evangelio. A los demonios hay que enviarlos al lugar que les corresponde. Los exorcistas los enviamos a los pies de Cristo para que el Señor los envíe a la gehenna, al infierno, donde tienen verdaderamente que estar. Porque el infierno, como dice San Mateo en el capítulo 25, versículo 39 en adelante, el infierno fue creado para Satanás y sus demonios, no para los hombres. Y allí tienen que estar. Por esa razón hay que enviarlos allá. Permítenos entrar a los cerdos y se arrojaron al mar. El demonio no puede estar en el cuerpo. El demonio y el pecado tienen que ser arrojados lejos del hombre, lejos de Jesús. Se ahogaron en el mar. Ahora las personas que estaban allí, que no conocían a Jesús, se asustaron al ver cómo estos cerdos se fueron ahogando al mar. Eran unos 2000, dice el evangelista, y le pedían a Jesús que se alejara, que se fuera. Muchas veces, cuando nosotros no queremos alejarnos ni del diablo ni del pecado, de los tres enemigos del alma, el mundo, la carne y el diablo, cuando nosotros no lo queremos hacer, muchas veces sacamos a Jesús de nuestra vida. Si usted no se aleja de la carne, un enemigo dentro de usted, la carne. Si usted no se aleja del mundo, un enemigo alrededor suyo. Y si usted no se aleja del diablo, un enemigo por encima de usted, usted al final de su vida va a terminar renunciando a Jesús y entregándose a cualquiera de esos tres enemigos. Debemos hacer lo contrario, renunciar al mundo, a la carne y al diablo y reconocer a Jesús como nuestro Dios y como nuestro Salvador. La gente le decía a Jesús que se fuera y sin embargo encontramos la contraposición a esto. El hombre que fue liberado, que a mí me encanta verdaderamente esta parte de la Biblia, porque dice que este hombre estaba sentado, vestido y en su sano juicio, y al verlo así se llenaron de temor. Este hombre le dice a Jesús: permíteme seguirte, y el Señor le dice: no. Tu vocación no es estar conmigo o ser sacerdote, podemos decirlo así, apóstol, discípulo. Tu vocación es con tu familia. Ve y predícale a tu familia, anúnciale a tu familia la misericordia que Dios ha tenido contigo. Y dice la Sagrada Escritura que aquel hombre vio partir a Jesús y se fue a predicarles primero a los suyos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Predicarle ese metro cuadrado, como dirían los costillistas de cristiandad. Yo, fuera de ser carismático, soy cursillista. Hice mi cursillo en el año 2006. En ese metro cuadrado es el que nosotros tenemos que evangelizar con nuestro testimonio, que aquellos que nos han visto sumergidos en el pecado nos vean verdaderamente llenos de la misericordia y de la gracia del Señor, para que se cumpla la Escritura. Josué capítulo 24 versículo 15: yo mi casa le serviremos al Señor. Hechos de los Apóstoles 16:31: cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Este hombre fue a predicarle a su familia, este hombre fue a predicarle a los suyos. Y vea cómo termina el Evangelio de San Marcos.
Dice, él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis, la parte pagana, y todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Y muchos se convirtieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy pidámosle al Señor que a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María, nosotros podamos ir a nuestra familia y con testimonio proclamar las maravillas de Dios, y que todos no solamente queden admirados, sino que se vuelvan a Jesús y se conviertan para que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Qué grande es tu bondad, Señor. Las reservas para tus adeptos se las das a los que a ti se acogen, a la vista de todos los hombres. Señor Jesús, hoy te pedimos que los espíritus inmundos que están atacando nuestra vida se vayan por los acantilados, y que hoy en tu nombre quedemos libres para poder seguirte, amarte, bendecirte, alabarte y glorificarte por siempre. Hoy te lo pedimos a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Amén. Qué alegría y qué bendición es escuchar la palabra de Dios, sobre todo esta palabra tan poderosa, tan liberadora para este lunes 4 de febrero. Yo me siento muy contento de poder llevarles a ustedes a través de estos medios de comunicación el Evangelio y la palabra del Señor. Y quiero animarlos, mis hermanos, a que no importa por lo que estemos pasando, siempre Dios gana. Siempre Dios gana, porque Dios es misericordioso y su misericordia es eterna. Yo les agradezco a todos ustedes por las oraciones que han elevado para con este servidor, el Padre Bernardo. Y antes de irme, antes de impartir sobre usted la bendición, siempre he querido y quiero recordarles dos cosas. La primera, hermanos, ayúdenme a evangelizar este mundo. Padre, ¿cómo lo hago? Suscríbase a mi canal de YouTube. Si usted es nuevo y no se ha suscrito, vaya a suscribirse. Primero, suscríbase. Segundo, reproduzca el video, dele me gusta, guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosita, mis hermanos, recuerden la campaña que estamos realizando desde hace algunos días atrás. ¿Cuál campaña, Padre? $1 para la evangelización. $1 en su vida. Dónelo a través del PayPal, a través de las cuentas bancarias que están ahí en la descripción del video. Por favor, $1 en su vida. Ya tenemos más de 114,000 suscriptores. Si cada uno de ustedes me donara $1 en su vida, hermanos, podríamos recuperar los equipos que se robaron. Lastimosamente hasta el momento no lo hemos podido comprar. Y segundo, podríamos llegar a grabar una película católica, una película de impacto de evangelización, una película que la puede escuchar su hijo, su hija, su nieto, su nieta, su esposo, su esposa, y tal vez al verla en algún canal de televisión o a través de la internet puedan volverse a Jesús, convertirse a Jesús. Yo los invito a que me ayuden para que este mundo sea evangelizado. Y desde aquí yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.